¿Cómo me voy a olvidar de ese quinto año donde tuve que elegir la carrera que iba a estudiar y a la que me iba a dedicar en los años subsiguientes? Fue tremenda la situación en mi casa, teniendo que explicar para qué servía la filosofía. Me acuerdo mi mamá, genia, tratando de entender de qué iba a trabajar. Y la pregunta del millón, esa, ¿no? ¿A qué te vas a dedicar o qué vas a hacer? Pregunta que a un chico de 17 años lo mortifica. La famosa pregunta por la vocación, que sin embargo, esa pregunta por el ser, de algún modo la distiende. Hay algo raro en la pregunta. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿A qué te vas a dedicar? Cuando uno en realidad lo que está haciendo es elegir una carrera. ¿Y con qué tiene que ver la carrera que uno elige? ¿De qué se trata la vocación? Esa es la pregunta. Saben que vocación es un término que remite a la palabra voz, como si hubiera una voz que deberíamos escuchar para entender a qué nos vamos a dedicar los próximos años. Lo interesante es que esos próximos años, básicamente, vamos a estudiar. Y no son años de inversión pensando entonces en que ese estudio genera una serie o una consecuencia cuando después del título nos recibamos y salgamos al mercado laboral a ejercer ese estudio. El estudio vale por sí mismo, el placer de estudiar. Escuchar la voz es también escuchar nuestro deseo y poder salir de ese binario entre el trabajo, entre la salida laboral desde la cual decidimos entrar a una carrera y lo que es estudiar desde el deseo o estudiar desde la vocación. Además, la misma idea de la categoría de carrera es una idea bastante conflictiva. Nadie está corriendo a ningún lado para que llamemos a ese trayecto de nuestra formación con la idea de carrera, ¿no? Al revés, estamos tratando de conectar día a día con el deseo de saber, con un texto, con un docente, con compañeros con los cuales se construye la vida universitaria. La vocación es algo abierto. Esa voz cambia todo el tiempo, porque somos seres que estamos en plena transformación. Y es muy común que a lo largo de la trayectoria universitaria podamos incluso cambiar de carrera. Qué mal visto que está, ¿no? El que en 3, 4 años decide hacer 2 o 3 cambios de carrera. Increíblemente se considera una persona con problemas, cuando aquel que elige una carrera desde el inicio, pero a los 3 meses se da cuenta que su deseo no está puesto ahí, pero por mandato familiar o mandato social decide dedicarle toda la vida a ese estudio y a esa profesión, es visto esa persona en nuestra sociedad como una persona normal, sin problemas. En cambio, el que cambia de carrera una y otra vez en busca de poder plasmar su deseo y su identidad es una persona anormal o problemática. Algo tenemos que empezar a mover en nuestra presión con los chicos y chicas que a los 17, 18 años empiezan a pensar por dónde se les juega su deseo. Un deseo de saber que a veces ni siquiera encuentra su conformación en estructuras previas que no necesariamente traducen ese deseo. ¿Qué quise decir? ¿Pensaste realmente si estás eligiendo una carrera en función de lo que querés estudiar? ¿O si en realidad ingresás a un dispositivo previo que define con anticipación el tipo de formación en la que te vas a sumergir el resto de tu vida? Romper el binario, salir
de esa dicotomía entre ver qué voy a estudiar en función de mi deseo o en función de la salida laboral. No te quepa duda que si elegís lo que vas a estudiar de acuerdo a lo que te gusta, no te quepa duda que después vas a trabajar del modo más realizado, trabajar en función de lo que te atraviesa como persona y no de lo que otros esperan que vos seas.